de la parte oncológica de cáncer de pulmón, ¿sí? O sea, no lo voy a encarar como si nosotros fuéramos oncólogos, porque no lo somos. Para mí la idea es que cuando nos sentemos en un consultorio y nos venga el paciente, sepamos al paciente en qué estadio oncológico está para saber cómo arrancar nuestro algoritmo y cómo ver a dónde ir llevándolo. No hablando de la cirugía, sino viendo desde el lado oncológico cuáles son todos los recursos que tenemos en el cáncer de pulmón, y voy a hablar del no a células pequeñas. ¿Se me trabó? Señores. Ahí está. Bueno, esta parte corta porque vi el resumen de la clase que hicieron de cáncer de pulmón y está muy completa y muy linda, así que rápido. Es la primera causa a nivel mundial de muertes por cáncer. En Argentina pasa exactamente lo mismo, se lleva el 15% de todas las muertes por cáncer, superando a la ansiedad de mama, la ansiedad de colon y la ansiedad de próstata. La sobrevida es bastante pobre, a 5 años es del 20%, y se lleva la tercera tasa de incidencia en hombres y cuarta en mujeres, y causa alrededor de 9.000 muertes por año en ambos sexos. Hay varios factores de riesgo, pero los más importantes principalmente es el tabaquismo, que más del 90% de los CA de pulmón están atribuidos al tabaco, siendo este el principal factor de riesgo. Y lo que se vio es que tienen 13 veces mayor riesgo de tener un cáncer de pulmón los fumadores, y 4 veces más también los fumadores no expuestos, los fumadores pasivos. Y después las causas ambientales, ¿sí? Los carcinógenos más frecuentes de estos son el asbesto, las emisiones diésel, los hidrocarburos policíclicos aromáticos, la sílice, el arsénico y los metales pesados. Es muy alta la incidencia en China por estas cosas, y tienen mucha polución por las grandes empresas que tienen, así que, bueno. Otra cosa de lo que también me pareció interesante nombrarlo, pero no mucho más que esto, es si se debe hacer screening de esta patología y a quién se le debería hacer screening. Lo que se vio en un ensayo que fue en LST es que en pacientes seleccionados, ¿sí?, con factores de riesgo, hacer tomografías computadas a bajas dosis detecta al CA de pulmón en estadios más tempranos. ¿Sí? Lo que se vio durante muchos años, se intentó hacer este cribado con radiografías de tórax asociadas a esputos, pero esto no daba resultados, ¿sí? Así que, nada, importante es que no se le hace a cualquiera, se le hace a gente con factores de riesgo, ¿sí? Sabemos que la edad es un factor de riesgo, ¿sí? Se dan pacientes añosos mayores a 55 años, fumadores o exfumadores de por lo menos 30 paquetes al año, ¿sí? Y que habían fumado en los últimos 15 años, ¿sí? No tienen más de 15 años de cesación tabáquica. Bueno, diagnóstico. Manifestaciones clínicas, puede haber varias, entre ellas la hemoptisis, el dolor de espalda, la pérdida de peso y la disnea. Nos hablan siempre de tumores avanzados, ¿sí? O sea, entonces, si ya a este paciente, probablemente estemos de un estadio 3 en adelante. Por eso era importante nombrar un poco el screening. El paciente ideal es el que nos llega asintomático, ¿sí? Que por alguna razón se hizo una tomografía o entró en el screening de algún hospital y vimos la lesión. ¿Y cómo vamos a empezar? Como empezamos con todos nuestros pacientes: el análisis de sangre, la radiografía de tórax, la TC con contraste endovenoso, que en general es con lo que nos vienen, y lo que se trata siempre es de obtener una muestra para la anatomía patológica, ¿sí? Que si tenemos un nódulo periférico, en general vamos a hacerlo por vía percutánea guiada por tomografía, y si tenemos un nódulo central o una lesión endobronquial, lo vamos a hacer por endoscopía. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar en las tomografías? Rápido, el A son los tipos de calcificaciones que puede haber, y el B son los tipos de borde a los que les vamos a prestar atención. Algunas imágenes para que nos recordemos: bordes lisos, acá tenemos cómo se verían los bordes lobulados, cómo se verían las calcificaciones centrales. Este es el famoso lesión en vidrio esmerilado.
ahí ya tenemos una lesión con bordes espiculados, y esta es la famosa corona radiada. ¿Sí? En general de estos, los malignos pueden ser el vidrio esmerilado, que en general es del tipo lepídico, es la corona radiada y el espiculado. Entonces, ya nos vino este paciente con la sospecha con todo, y ahora lo que tenemos que hacer es tratar de estadificar a nuestro paciente, ¿sí? ¿Qué es lo más importante que tenemos que encontrar en esta estadificación? Es ver la invasión mediastinal y si hay metástasis a distancia, porque eso nos cambia muchísimo el pronóstico, ¿sí? Entonces, tenemos nuestro TC de tórax con contraste endovenoso, y lo siguiente, que es lo que más recomendado para los métodos no invasivos, es hacer un PET, ¿sí? ¿Qué es lo bueno del PET? Que en lesiones mayores a 1 centímetro tiene sensibilidad del 98% y una especificidad entre el 70 y el 90%. Y un valor predictivo negativo del 98%. ¿Cuáles son las contras que tiene? No es útil en lesiones menores a 1 centímetro, ¿sí? Hay falsos negativos, ¿sí? Que son el tipo lepídico y el in situ y el carcinoide típico, y hay falsos positivos en procesos inflamatorios o infecciosos, como vimos en nuestro paciente, el que tenía la TBC. Esos serían como los contras del PET. Después la resonancia está indicada más que nada cuando creemos que nuestro paciente puede tener metástasis cerebrales. Perdón, Fabi, se te está no sé el resto, pero se te escucha cortada. No, a mí no, ¿eh? ¿No? Listo, seguí entonces. Cerezo. Bueno, cualquier cosa avísame y vemos. Bueno, la resonancia en general lo que decía es que cuando sospechamos metástasis cerebrales, ¿sí? En pacientes que ya vengan con síntomas neurológicos, o ya cuando tenemos que estadificarlo en pacientes de estadios 3 en adelante, que ya aumenta la cantidad de metástasis ocultas, ¿sí? Y también nos va a servir cuando estamos en estadios avanzados, nos permite ver mejor el grado de invasión de la pared torácica, la columna, el esófago y el corazón. Y el centellograma óseo. Después, para terminar la estadificación, pasamos a los métodos invasivos, que cuando hacemos los métodos invasivos, cuando el PET da positivo, cuando en una tomografía, pongámosle que no tenemos acceso al PET, o no se puede hacer el PET el paciente por alguna razón, cuando tenemos una adenopatía mayor a 1,5, cuando el tumor central, o cuando estamos ante un T3, que está discutido, pero bueno. Y las opciones que tenemos para hacer la estadificación invasiva es la mediastinoscopía, la BATS, el EUS y el EUS. No voy a girar mucho en esto, vamos a lo que nos compete hoy, que es, bueno, y hablemos de la decisión terapéutica. ¿Qué es lo importante del CA del pulmón? Que siempre hay que hacer un enfoque multidisciplinario. Y nos vamos a basar en la histología, en la estadificación, en el análisis molecular y en la presencia de PDL1. Entonces, lo primero que dijimos es que nos íbamos a basar en la anatomía patológica, ¿sí? Vamos a usar la clasificación de la WHO, y de esto lo interesante es que el adenocarcinoma se lleva entre el 40 y el 50% de todos los tumores, seguido por el escamoso y los neuroendocrinos. Y marco estos dos porque lo interesante es que el mínimamente invasivo y el adenocarcinoma in situ, si lo resecamos, tiene una sobrevida a 5 años del 100%. ¿Qué nos recomienda la WHO del 2015, que es la última? Siempre hacer inmunohistoquímica. Más que nada en los adenocarcinomas. Entonces, ¿por qué? Vamos a buscar estos biomarcadores que nos hablan de pronóstico por las nuevas drogas que vamos a ver al final. ¿Sí? ¿A quiénes le vamos a buscar estos marcadores? Bueno, a los tumores no escamosos, o cuando tenemos un tumor escamoso de características sospechosas, es decir, epidemiológicamente hablando, ¿no? Cuando no son fumadores o cuando son jóvenes, ¿sí? Que va en contra de lo que nos plantea la epidemiología. ¿Y cuáles son las mutaciones que vamos a buscar? Vamos a buscar al receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es ese, el BRAF, la translocación de ALK y los rearreglos ROS y RET. Todos estos predicen la respuesta, o sea, tenerlos predicen respuesta a los inhibidores de la tirosina, que nos van a ser importantes más que nada en los pacientes con tumores avanzados.
Y después lo otro que dijimos que le íbamos a prestar atención, es solicitar si por inmunohistoquímica tiene PDL1. Que su expresión mayor al 50% es predictiva de la respuesta al pembrolizumab, que lo vamos a ver más ahora. Bueno, entonces vamos a ubicar a nuestros tumores en el TNM como hacemos siempre. Ahí dejé marcadas en negrita las cosas que cambiaron de la edición, de la 7ª edición, pero bueno, esto ya lo vimos, y vamos a ir yendo uno por uno, según los estadios, para ver cómo los vamos a ir tratando. ¿Qué es lo importante de acá? Como así, que nos marca el pronóstico un antes y un después, el compromiso mediastinal, ¿sí? Ya cuando tenemos un N2, la sobrevida a 5 años cae de un 50% a un 36%. Así que, ojalá que no los encontremos ahí. Bueno, ¿cómo encaramos el tratamiento? Siempre debe ser multidisciplinario, como dijimos, se basa en el estadio en que se encuentra la enfermedad, y lo más importante, obviamente, los estadios más tempranos tienen mejor resolución, y el tratamiento quirúrgico es el pilar fundamental. ¿Sí? La quimioterapia POC puede agregar beneficios adicionales en los pacientes resecados, y la radioterapia combinada con quimioterapia puede curar a un número pequeño de pacientes, pero paliar a la mayoría. Bueno, y vamos yendo estadio por estadio. El estadio 1A, ¿cuándo es estadio 1A? Cuando tenemos un T1A, T1B o T1C con N0, ¿sí? O sea, hasta 3 centímetros. Lo ideal en estos pacientes es hacer la loectomía con el vaciamiento mediastinal. Bueno, en este tipo de pacientes se puede plantear una cirugía un poco más conservadora si tenemos un paciente que no soporta una lobectomía, ¿sí? ¿Cuáles son las dos opciones conservadoras? Sería la segmentectomía y la resección en cuña. La resección en cuña, por lo menos, si el tumor es mayor a 2 centímetros, debería tener 2 centímetros de margen para que sea una resección aceptada, y si es más chico de 2 centímetros, por lo menos tener de margen el mismo diámetro que tiene el tumor, ¿sí? O sea, si el tumor tiene 1 centímetro, tener 1 centímetro de margen. Y lo que se vio en los estudios es que a este grupo de pacientes hacerle adjudancia va en contra del mejoramiento terapéutico, digamos, o sea, es perjudicial. Entonces, a este grupo de pacientes no se les hace neoadjudancia. Otra cosa que se propone en este grupo de pacientes es no hacer el vaciamiento mediastinal. Creo que acá todos hacen vaciamiento mediastinal. No sé si está ese, pero todos hacen vaciamiento mediastinal. Pero algo que se propone es hacer como... Sí, estoy acá, Fabi. Perdón, pero estoy con el celu y arriba del auto. Bueno, está bien. Algunos lo que proponen es hacer un muestreo sistemático para no llegar a hacer el vaciamiento mediastinal. Pero solo en este estadio, ¿no? En realidad, uno debería siempre hacer... Hay varias opciones para lo que llamamos vaciamiento mediastinal. El vaciamiento mediastinal radical, que implica, como cualquier vaciamiento, llevar la grasa del mediastino junto con las estaciones ganglionares, que es muy complejo hacerlo, y no hay evidencia que la sobrevida entre un vaciamiento y un sampling, que es el muestreo de las distintas estaciones, se modifique. Y después hay otra opción que se llama sampling lóbulo específico, que lo que se hace es buscar los ganglios específicos de cada lóbulo, ¿sí? Pero en realidad lo estándar es hacer el muestreo, ¿sí? No necesariamente el vaciamiento, y el muestreo debe incorporar por lo menos 3 estaciones, ¿sí? Que para las básicamente son 4, grupos 7, los grupos 9, ¿sí? Y a la izquierda son los mismos grupos, pero siempre hay que sumar los ganglios de la ventana aortopulmonar, los 6 y los 7. Y la verdad es que en todo paciente con un carcinoma de pulmón hay que hacer el muestreo ganglionar. Y lo otro que les quería decir que, ¿se escucha? Sí, sí. Que en los tumores menores de 2 centímetros, donde uno plantea una resección en menos, siempre hay que tratar de hacer segmentectomías anatómicas, porque está demostrado que las cuñas, si bien las hacemos, tampoco me voy a hacer
no las hago porque las hacemos, pero es verdad que en las cunias hay mayor recaída local de la enfermedad. ¿Sí? Igual es todo un tema que está en discusión, porque como dijo Fabi antes, en los adenocarcinomas in situ o en las hiperplasias atípicas, adenomatosas, que son lesiones preneoplásicas o estadios muy iniciales de un adenocarcinoma, hay estudios que demuestran que una resección en cunea es suficiente. Pero bueno, todo eso todavía está en discusión en los centros de alto volumen. Listo, perdón, me metí. Siga No, tranquila. perfecto. Hermoso. Bueno, entonces eso, la otra opción es hacer el sampling mediastinal, que se hace, perfecto. Bueno, ¿qué pasa cuando entramos a un estadio 1B? Ya el 1B es cuando tenemos un T2A, ¿sí? Cuando estamos hablando de un tumor que tiene entre 3 y 4 centímetros, o cuando ya afecta un bronquio principal, pero no afecta la carina o invade la pleura visceral, o se asocia a una telectasia o neumonitis obstructiva con N0. También, a este ya las opciones son la lobectomía o la neumonectomía, dependiendo de qué es lo que afecte, ¿sí? Porque si afecta un bronquio principal, puede ser que nos tengamos que hacer una neumonectomía. También con vaciamiento ganglionar. ¿Qué conducta vas a utilizar? Se decide según la invasión y siempre se trata de lograr una resección R0. Esto quiere decir que nos podemos llevar en bloque lo que comprometa, ¿sí? Si compromete el pleura visceral, llevárnoslo para tratar de lograr esa resección R0. Si comprometía pleura visceral, se recomienda asociar la ayudancia. Ahora, la ayudancia en el estadio 1B es controversial. Un estudio, el estudio que se hizo demostraba que no era buena como en todos los estadios 1, pero lo que se vio en un subestudio es que cuando el tumor primario es mayor a 4 centímetros, podría ayudar la ayudancia. Pero es un subestudio, esto queda muy a decisión del oncólogo. Bueno, y vamos con los estadios 2A, ¿sí? No, estoy en el mismo. No, estoy haciendo. 2A. Entonces, ¿qué me perdí? Nada. Lo mismo, ¿sí? Lobectomía o neumonectomía, y lo importante es lograr una resección R0, y ya a partir de los estadios 2 sí se recomienda hacer ayudancia. El estadio 2B siempre tiene que llevar ayudancia. A ver, la ayudancia siempre está recomendada cuando haya afectación ganglionar. Y después está recomendada cuando invada tejidos más allá del pulmón. Entonces, lo mismo, lobectomía o neumonectomía, acá en todos estos estadios, ¿sí? Los estadios 1 y los estadios 2, el pilar es la cirugía. Lo que vamos a ir viendo es si necesitamos hacer ayudancia o no. Entonces, como resumen, el tratamiento del estadio precoz, la clave es que el tratamiento sigue siendo el pilar la lobectomía, siempre y cuando el paciente tolere la intervención. Puede plantearse una cirugía más conservadora en los pacientes con una reserva pulmonar limitada, que como dijimos, la ideal sería, o sea, si vamos desescalonando, la segmentectomía anatómica, y si no se puede, recién ahí considerar hacer una cuña. Después, en los pacientes que no tolerarían para nada una cirugía, se les puede plantear la radioterapia, que tiene tiene resultados prometedores en pacientes seleccionados, ¿sí? En general se hace en pacientes añosos o pacientes con EPOC. El uso de quimioterapia ayudante se asocia a una mejoría en la supervivencia de los pacientes con afectación ganglionar, por lo que debe realizarse una evaluación intraoperatoria exhaustiva de los ganglios en N1 y N2, ¿sí? Y bueno, como dijimos antes, usar ayudancia en estadios 1 está contraindicado. Después, lo que dijimos antes, cuando infiltran estructuras circundantes, lo ideal es hacer una resección en bloque para tratar de llegar a un R0 y después hacer la ayudancia,
Bueno, y nada más. Después, lo que dijimos antes, que con las residuos locales, el uso de braquiterapia probó mejor. Bueno, estadios 3A. Vamos a pasar a la parte que ya se... Perdón, Sí. ¿después vas a hablar de SBRT o no? Voy a hablar de todo, pero después. Listo, perfecto. Bueno, estadio 3A, ya hablamos de tumores más grandes, ¿sí? Tumores que van de 5 a 7 centímetros, o que tienen nódulos tumorales en el mismo lóbulo que el primario, ¿sí? O que invade alguna de las estructuras como la pared torácica, que puede ser la pleura parietal o el surco superior, el nervio frénico o el pericardio parietal, y ya tienen N1, ¿sí? O sea, tienen adenomegalias ipsilaterales no mediastinales. Entonces, ¿qué es importante de este estadio? Es que la sobrevida acá cambia, baja un 36% a 5 años. Y la resección quirúrgica siempre tiene que estar seguida de quimio-radioterapia. Algunos grupos plantean el uso de la neoadjuvancia. La neoadjuvancia, hay pocos estudios hechos, pero algunos lo plantean para reducir el tamaño tumoral. A muchos grupos quirúrgicos no le gusta porque entran a un paciente que tiene todas las complicaciones que conllevan la cirugía, haberse sometido a una neoadjuvancia, pero bueno, igualmente después vamos a hablar de eso, pero algunos grupos plantean hacer la neoadjuvancia, no está aprobado, no tiene un refuerzo, un apoyo bibliográfico importante hacer neoadjuvancia, sí se hicieron más estudios con adjuvancia. Después, el estadio 3A, perdón, es 3B, no, perdón, otro estadio 3A puede ser tener un T1 o un T2, pero ya tener un N2, ¿sí? Estamos hablando de cuando ya tiene tumores, tiene lesiones mediastínicas, ¿sí? Ipsilaterales o subcarinales. Entonces, acá el pronóstico lo va a dar el N2, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decir? Si tenemos un bajo compromiso, ¿sí? Que solo se afecten una o dos estaciones ganglionares, se plantea hacer la cirugía seguido de adjuvancia, con quimio o radio. Ahora, cuando ya hay un alto compromiso, ¿sí? Bulky o más de 2 estaciones, ¿sí? O sea, una masa mediastinal grande o más de 2 estaciones, se plantea hacer neoadjuvancia. Si hay respuesta, ¿sí? ¿Qué es que haya respuesta? Que negativice el mediastino, se puede plantear la cirugía, y si no hay respuesta, ya plantearse un tratamiento definitivo con celuliático, ¿sí? O sea, seguir con quimioterapia, y bueno, hasta ahí llegamos. Y lo ¿Puedo otro acotar algo, Fabi? Sí, obvio. El estadio 3A de cáncer de pulmón es el estadio más controversial en cuanto al tratamiento de estos pacientes, ¿sí? Es el que nadie se pone de acuerdo en qué hacer, y es el más difícil de definir. El 3A, como dijo Fabi, puede ser un 3A por T o puede ser un 3A por N, ¿sí? Y hay ya un concepto bastante generalizado, sin mucho apoyo bibliográfico, pero es el concepto que se está usando actualmente, es que a los 3A hay que hacerle neoadjuvancia a todos, ¿sí? Porque hay algunos pocos trabajos que muestran una mejor sobrevida, ¿sí? Que haciendo primeramente la cirugía. Y los trabajos que dicen que es difícil operar a un paciente con neoadjuvancia no son muy claros tampoco. Ustedes ya vieron que nosotros operamos en el sanatorio una paciente que estuvo 1 año con un tratamiento con cisplatino pemetrexed. ¿Se acuerdan? La que fue la del tuberculoma. Sí. Y vieron que la cirugía no fue tan compleja. Pudimos hacer una lobectomía bastante correcta, ¿sí? La cirugía se hace más engorrosa si el paciente en la neoadjuvancia recibió algo de radioterapia. Pero básicamente hoy el concepto es así muy general, que si vos tenés un estadio 3A, es preferible hacer la inducción porque mejora la sobrevida, ¿sí? Igualmente todo esto depende de los grupos y depende de un montón de cuestiones. Es el estadio más controversial hace años, pero ya hay un consenso de que si el paciente está en condiciones de tolerar la inducción, se debería hacer.
Buenísimo. Listo, no molesto más. No. Y exacto, eso que decía ese es lo que se dice. Todo se basa en tratar de recuperar a los 3A, que son los que están ahí en el medio, ¿no? Como que podríamos mejorarles la sobrevida, pero hay que hacer algo. Y esto que dice ese es verdad, la neoadjuvancia no tiene mucho apoyo bibliográfico, pero sí se usa. O sea, se usa. Y lo que se busca es hacer el downstaging del paciente. Exacto. Por eso es todo un tema también de cómo se estadifica el mediastino, si se estadifica en forma invasiva o se estadifica por PET, cuando es un 3A por N2, porque después vos tenés que revolver a restadificar el mediastino, y si vos ya hiciste una mediastinoscopía, una remediastinoscopía es realmente compleja. Entonces se plantea la utilización de PET y EBUS y una mediastinoscopía o una videomediastinoscopía en el post-neoadjuvancia. Es complejo el tema este. Pero bueno, básicamente es todo lo que dijo Fabi, pero la tendencia actual es hacer neoadjuvancia. Perfecto. Y después lo otro que dijimos es que podía ser también según el T, o sea, con un T alto, pero sin compromiso N2. Y lo mismo, acá el pronóstico le va a dar el tamaño, y la idea es que si tenemos un tumor grande, pero que no invade estructuras vitales, la idea es, como siempre, cirugía, quimio, radio. Ahora, si tenemos un tumor que invade otro lóbulo, ahí lo que tenemos que ver es si se puede hacer la resección conjunta, o sea, es compatible hacer la resección conjunta de los dos lóbulos afectados. Si esto puede pasar, se hace la cirugía y la quimiorradioterapia. Y después lo otro que hay que ver es qué es lo que invade, ¿sí? Si vemos que lo que invade, por ejemplo, que sea, no sé, pericardio, o el nervio, o algún nervio, ¿sí? Y vemos que se puede resecar, que tenemos un tipo histológico favorable y es un paciente joven, también nos arriesgamos y hacemos la cirugía con quimiorradioterapia. A todo esto, como dijo ese, se le puede agregar la neoadjuvancia para ver si logramos el downstaging. Ahora, cuando ya invade estructuras vitales como la aorta, la columna, el tratamiento es definitivo, ¿sí? Y después tenemos el estadio 3B, que ya es cuando tenemos cualquier o sea, un T1 o un T2, pero con un N3, ¿sí? Estamos hablando de que ya tenemos ganglios mediastínicos contralaterales, o iliares contralaterales, o escalénicos, o supraclaviculares. No importa si son ipsilaterales o contralaterales. Por eso en el consultorio es importante tocar el hueco supraclavicular, porque ya que tengo una adenopatía ahí, nos habla de que es un paciente que no es plausible de tratamiento quirúrgico, ¿sí? Acá la sobrevida baja un montón, son un 26% a 5 años, no hay lugar para el tratamiento quirúrgico y se trata con quimio-radioterapia. El estadio 3B, que es cuando el tumor es grande, ya es un T3 o un T4, como dijimos, pero los N son N2, o sea, ipsilaterales. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que hay una excepción, o sea, es igual al otro, es igual al estadio 3B, se trata con quimio-radioterapia, pero hay una excepción muy excepcional, que sería que sea un T3, o sea, que sea un tumor grande pero resecable, y que el N2, como dijimos antes, sea de bajo compromiso, ¿sí? O sea, que tenga una o dos estaciones y que no sea tipo Bulky. Ahí se podría intentar operarlo, pero en general es quimio-radioterapia. Y después los estadios más avanzados, que son los 4, que son el A y el B, ¿sí? Que el 4A es cuando tenemos metástasis en los lóbulos contralaterales, o nódulos pleurales o pericárdicos, o derrame pleural o pericárdico maligno, o una metástasis única extratorácica. Y ya los B son cuando tenemos múltiples metástasis extratorácicas o en varios órganos. La sobrevida de los A 5 años es del 10%, y del B a 5 años es del 0%. Estos solamente van a recibir tratamiento paliativo y quimioterapia para mejorar la sobrevida. A ver, el 4A también tiene una excepción que se podría intentar operar, que es cuando tienen un tumor resecable, sin compromiso mediastinal, con una metástasis única que sea resecable.
ahí la cirugía podría mejorar la sobrevida, pero súper excepcional, en general, tratamiento paliativo y quimioterapia. Esos Bueno, ahora pacientes son los que, esos sí. pacientes son los que se llaman oligometastásicos, ¿sí? Y por ahí se puede ofrecer tratamiento quirúrgico, pero también se les pueden ofrecer tratamientos ablativos, ¿sí? Como la radiofrecuencia, SBRT, se hacen tratamientos híbridos y tienen mejor resultado. Son los únicos estadios 4 donde la cirugía o algún procedimiento mini-invasivo tiene lugar y mejoran la sobrevida del paciente, ¿sí? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ahí no bajarle tan rápido el pulgar a un paciente con esas características desde el punto de vista quirúrgico o ablativo. Perfecto. Y bueno, vamos a lo que el tratamiento, o sea, lo que nos puede dar el tratamiento oncológico hoy. Como dijimos de la neoadjuvancia, la ventaja teórica es reducir el tamaño tumoral, o sea, hacer el downstaging, el control de las micrometástasis o prevención de las micrometástasis, evaluar si va a tener respuesta el tumor a la quimioterapia, nos da información sobre la biología molecular, mejor compliance, y la intensidad de la dosis puede ser un poco menor, bajando un poco la toxicidad. ¿Cuáles son las desventajas? Que tiene toxicidad y retrasa la cirugía. Bueno, lo que les decía antes, la neoadjuvancia no está tan extensamente probada como la quimioterapia posoperatoria. Lo que se plantea es exactamente esto, y lo importante es que si no se logra negativizar el mediastino, no es quirúrgico y sería un paciente que iría a radioterapia, ¿sí? Y bueno, como neoadjuvancia también se están realizando estudios con los anti-PDL1 y los PD1, ¿sí? Que tienen resultados prometedores. Después, la adjuvancia siempre se hace con algún derivado del platino y algún otro citotóxico. Y el otro citotóxico en general se decide según la anatomía patológica, ¿sí? Como dijimos antes, muestra un peor outcome en estadios 1A y se tiene que ofrecer a todos los estadios 2 y 3 resecados, y podría considerarse en el 1B que el tumor haya sido mayor a 4 centímetros. Eso que les puse ahí, el CALG, es un estudio que se hizo con carboplatino y plaquitaxel, que es el que vio en el subestudio que el grupo específico, que justo tiene el tumor más grande de 4 centímetros, mejoraba un poco la sobrevida. Y bueno, siempre es preferible la combinación de 2 fármacos, y se hacen de 3 a 4 ciclos, y lo más estudiado, según la guía de la ESMO, es el cisplatino vinorelina. ¿Qué es lo otro que se usa? Bueno, tratamiento convencional, que dijimos. Entonces dijimos que el segundo citotóxico se elegía según el tipo histológico. Lo que se mostró es que en los no epidermoides se suele emplear el pemetrexed, uy, malísima con estos nombres, chicos, perdón, que combinado con el platino da una mejor eficacia y reduce el perfil de toxicidad, ¿sí? Y se puede siempre asociar o no a bevacizumab, que es un inhibidor del factor angiogénico, y siempre, o sea, en algunos pacientes genera mucha toxicidad y en algunos otros mejora la sobrevida. Así que eso depende. Después, el uso de radioterapia como tratamiento principal se plantea en los estadios 1, ¿sí? Ahí les está puesto cuánto debería ser la dosis, que debería ser equivalente a siempre escrita en isodosis monoenvolvente. Después de los tumores pulmonares periféricos en estadios tempranos, se asocia con una toxicidad baja en pacientes con EPOC y ancianos, ¿sí? Entonces sería una buena opción para plantearle a esos pacientes que probablemente no toleren la cirugía. Y si genera mucha toxicidad, siempre se le puede plantear al paciente la cirugía de rescate, si es factible. Que la cirugía de rescate sería la cirugía que se iba a hacer antes, digamos, la que le hubiéramos planteado antes. Y después están los tratamientos dirigidos por Oncogen y sus potenciales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los que están estudiados? Como dijimos, el ALK, el ROS, el BRAF y el factor de crecimiento epidérmico. El del factor de crecimiento epidérmico ya está aprobado por la FDA, ¿sí? Se usan los inhibidores de tirosinquinasa,
La primera línea son el erlotinib y el gefitinib. Qué mala que estoy pronunciando esto. Entonces, aproximadamente el 30 al 50% de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, en general originarios del asiático, y el 10 al 15% de los caucásicos, o sea, de nosotros, presentan mutaciones de este tipo. Y lo que tienen de llamativo, por eso siempre, cuando dijimos antes a quién se lo íbamos a buscar, era a los adenocarcinomas y a los pacientes que no deberían tener este tumor, ¿sí? O sea, los que no son fumadores y jóvenes, ¿sí? Por eso estas mutaciones se suelen producir en mujeres no fumadoras. Y acá lo que se muestra, estos estudios muestran cómo la utilización de estos inhibidores de tirosina quinasa aumentan la sobrevida de un aproximado de 6 meses a un aproximado de 9-10 meses. Del otro que habla es de usar la segunda línea. ¿Qué es lo que pasa con esto? Generan nuevas mutaciones, ¿sí? En general la segunda mutación suele ser esta que se llama T790M, que lo que hace es que se genere resistencia a la primera línea. Entonces se pasa a la segunda línea. Otra de las cosas que podemos ver es el reordenamiento del gen ALK, que son descritos en los adenocarcinomas y sobre todo también en pacientes poco fumadores o no fumadores, y también responden a los inhibidores de tirosina quinasa, ¿sí? El que se usa de primera línea es el crizotinib, y después de segunda línea se usan el ceritinib y el alecitinib, que en general, lo mismo que antes, la primera línea suele generar resistencia en un momento, y tenemos que pasar a la segunda línea. Como dice ahí, en general a los 12 meses pasa. Entonces ahí tienen la primera línea y la segunda línea. Otro de lo que puede haber es los reordenamientos de ROS1, que suelen asociarse a los adenocarcinomas en pacientes jóvenes que nunca han fumado, y también se utiliza el crizotinib. Nada, ahí lo que se vio es que los efectos secundarios que tenían eran algunos trastornos visuales, diarreas, náuseas y edema periférico, pero nada que se considere como para abandonarlo. Y después está la mutación del BRAF, que nada, lo que se plantea es que el uso del dabrafenib, dabrafenib y el trametinib están aprobados ya por la FDA para el tratamiento en portadores de esta mutación, sin importar la línea de tratamiento, ¿sí? Este es el único que suele aparecer en fumadores activos o exfumadores, pero todos los demás aparecen en los casos raros, digamos. Y después tenemos la inmunoterapia, ¿sí? Las dos vías de inmunoterapia, las dos vías que son más antagonizadas son las del antígeno 4 antilinfocítico tóxico y la del PD-1. Así que lo que hacen es, estas vías lo que hacen es inhibir, o sea, en su función normal, inhibir la respuesta inmune. O sea, cuando se unen a estos receptores, la célula T se desactiva, y eso es para evitar los trastornos autoinmunes, para que en algún momento es como decirle a la respuesta inmune, bueno, listo, hasta acá llegamos. Y la idea, lo que hacen algunos tumores es, para que no los ataquen los linfocitos, tienen un análogo que se une a estos receptores y apaga el linfocito. Entonces la idea de contrarrestar esto es lograr que el linfocito siga atacando y ataque al tumor. O sea, no es que están dirigidos al tumor, sino que están dirigidos a que el tumor no pueda apagar la respuesta inmune. ¿Sí? Uno de los lugares, lo que se busca, por ejemplo, es la vía de PD y PDL1, que como dijimos antes, es un receptor que inhibe, regula el alza de los linfocitos T activos, ¿sí? Entonces se liga a uno de sus dos ligandos, y con eso consigue la supresión de la función de los linfocitos. Entonces, lo que se
hizo el pembrolizumab, lo que hace es se une a esos receptores, pero sin desactivarlo, o sea, y así el linfocito puede atacar el tumor. Esa sería como la base del tratamiento. La primera línea es el pembrolizumab, y el nivolumab y el acetuzumab están como segunda línea, y todos ya están aprobados por la FDA, y se usan en el tratamiento de tumores metastásicos. No, eso. Esto es el estudio que logró que aprueben el pembrolizumab la FDA, que lo que muestra es que el uso del pembrolizumab en estos pacientes, o sea, siempre son en pacientes que expresen más del 50% de PDL1, reduce un 50% el riesgo de progresión de la enfermedad y un 40% el riesgo de muerte versus la quimioterapia. Y esta vía todavía está, que es lo que utiliza es el ipilimumab, todavía está en estudios y está en fase 1, se están haciendo estudios para ver, tiene avances prometedores, pero todavía no está en uso. Y bueno, no mucho más. No sé si querés agregar algo más. No, excelente, Fabi, muy bueno. La verdad que no hay mucho más que agregar. Lo que hay que destacar de la clase que hizo Fabi es que ver la complejidad del cáncer de pulmón, que está en realidad es para toda la oncología en general. Pero en cáncer de pulmón, hace un par de años atrás, no teníamos todo este desarrollo de los perfiles genéticos, moleculares, los tratamientos con biológicos y demás que mejoraron la sobrevida. El concepto es que hoy no nos alcanza nada más decir que es un adeno, un epidermoide, un células grandes, un pequeñas células. Hoy se necesita tener el perfil biológico del tumor para ver qué gen está mutado y hacer tratamientos oncoespecíficos. De hecho, cuando muta el IGFR, el ROS, el ALK, ya hay tratamientos de primera línea que dejan de ser las drogas convencionales en base a platinos y ya se empiezan a hacer tratamientos con los biológicos en primera línea. Y el otro concepto que la otra vez habló Fede un rato cuando estábamos viendo, yo estoy en la clase de colon, es el concepto de biopsias líquidas para estos pacientes, que aparte de ser las biopsias líquidas, marcar pronóstico, también nos ayuda cuando el paciente genera resistencia a estos biológicos, volver a buscar esas nuevas mutaciones y ver si hay que pasar a una segunda o una tercera línea o volver a tratamientos bases con platino. Nada, eso es lo más importante, que bueno, estuvo explicado perfectamente y es complejo. Y lo otro que les quería decir es que hoy por hoy el gold estándar es la lobectomía y ya se tiende a dejar en desuso las neumonectomías, ¿sí? Porque tiene una alta mortalidad asociada, sobre todo las derechas. Y se empiezan a plantear hacer procedimientos que se llaman sleeve, que son reconstrucciones bronquiales y vasculares, que son recontra complejos y hay que ver si el paciente está en condiciones de tolerarlo. Pero la neumonectomía como procedimiento estándar está dejando de hacerse. De hecho, Seba y yo, en todos estos años que tenemos de torácico, si tenemos hechas 2 neumonectomías, 3 es un montón. Pero no puedo aplicar, no puedo aportar mucho más porque estuvo muy bien todo. No sé si quieren hacer preguntas. Muy buena, Fabi, te felicito. Yo una consulta, fue un poco lo que había leído del curso y para saber si es realmente así, porque en la clase recién estuvieron hablando y por ahí me mareé un poco. En el N2, eso es lo que yo había puesto. A veces pasa que uno antes de la cirugía no sabe que tiene un N2 y lo descubre en la cirugía. Entonces, lo que yo había visto es que supuestamente si lo descubren en la cirugía y se puede resecar, se hace la cirugía y se termina y se hace después adyuvancia, pero puede pasar que te enteres que tiene un N2 cuando ya te lo entrega anatomía patológica, y ahí le haces adyuvancia. Ahora, si te enterabas antes, ahí le hacías neoadyuvancia, o sea, le hacías la inducción, y después lo reevaluabas para ver si se podía operar o no, siempre y cuando baje a N0, y si no, no se operaba. ¿Es así o cambió? Es así, si vos estás operando el tumor, por eso siempre dicen que hagas la revisión y siempre en general se recomienda que haya patología o sea, que haya congelación. Si cuando vos estás operando ves que es un N2,
bueno, lo terminás la cirugía, si lo podés resecar, o sea, hacer bien el vaciamiento mediastinal, todo perfecto, y igual ese vos corregime cualquier cosa, y ese paciente sí o sí iría a ayudancia. Y se hace congelación, eso no sabía. Y después, o por lo menos eso decían la guía de la ESMO y las guías que leí, y después no me acuerdo qué más dijiste, pero sí, si no, como ya estamos en el 3, sí, Sí. se intenta hacer primero la neoadjuvancia, lograr un downstaging y después entrar al protocolo quirúrgico. O sea, si vos te enterás que es un N2, no lo operarías. Antes de la No. cirugía, digo, ¿no? No, intentarías rescatarlo con La idea es Ok. con adyuvancia. La idea es siempre en estos estadios N2, es siempre tener la certeza que es un N2 prequirúrgico. Pero el estadio N2 es un estadio muy heterogéneo, ¿sí? Claro, Porque sí. no es lo mismo tener, por ejemplo, un ganglio del estadio, de la estación 4 que tenga una micrometástasis, ¿sí? Que tener un bulky mediastinal, ¿se entiende? Sí. Son situaciones diferentes y las sobrevidas van a ser diferentes. Entonces lo que se plantea, los planteos son, le hacemos neoadjuvancia a todos los 3A, al que tiene la micrometástasis en una estación y al que tiene el bulky, o a esos los podemos operar. Bueno, por eso es controversial. La idea es que si vos tenés prequirúrgico la confirmación que es un N2, ese paciente se va a beneficiar con neoadjuvancia, o es el criterio actual. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los cirujanos torácicos, o todos los que vamos a hacer tórax en algún momento? Es hacer mediastinoscopías sistemáticas a todos los pacientes. Esto es como el tema de la colangiografía sistemática, sí o no en las vesículas, esto es lo mismo. Nosotros en el Ferrer, independientemente del estadio que tenía el paciente, obviamente tenía que ser un estadio quirúrgico, nosotros hacíamos a todos los pacientes mediastinoscopía. Entraba, se hacía la mediastinoscopía y se congelaba el ganglio. Si el ganglio era positivo, no se progresaba con la lobectomía y el paciente pasaba a oncología y se lo restadificaba posterior. Y si era negativo, seguíamos con la lobectomía. Con el advenimiento del PET, un PET negativo tiene un valor predictivo positivo alto, entonces podríamos estar tranquilos que esos ganglios son negativos. Pero si el PET es positivo, el valor predictivo positivo del PET para los ganglios es bajo, entonces deberíamos hacer una mediastinoscopía prequirúrgico para confirmar, ¿sí? Si el hallazgo es intraoperatorio, que puede pasar, si la estación ganglionar es fácil de vaciar y el paciente y se puede hacer la lobectomía, hay que seguir con la cirugía y que después el paciente vaya a adjuvancia. Y si es un 3A inadvertido que viene con la anatomía patológica postquirúrgico, ese paciente obviamente va a ir a adjuvancia. La idea es siempre tratar de tener la estadificación correcta prequirúrgica, pero a veces no se puede, ¿sí? Se plantean un montón de cosas, es recontra controvertido. Pero básicamente es así. Para ser estrictos, deberíamos hacerle mediastinoscopía a todos los pacientes y ver cómo se comportan esos ganglios después de la mediastinoscopía. Porque la otra opción es hacer EUS, que es el muestreo ganglionar a través de una broncoscopía con grilla ecográfica, pero también esas son punciones. Y lo que se plantea es, un ganglio negativo por EUS puede ser porque vos punzaste donde el ganglio es sano y no agarraste la micrometástasis. Claro. Entonces habría que confirmar con mediastinoscopía. Es recontra compleja la discusión esta. Para ser estrictos deberíamos hacerle mediastinoscopía a todos. ¿Le hacemos mediastinoscopía a todos? La verdad que no. Entonces es un montón de cuestiones. Ojalá compren en el sanatorio un mediastinoscopio y poder hacer mediastinoscopía a todos, por lo menos los que llevamos a quirófano, porque ahí vamos a tener una estadificación mucho más correcta y el paciente va a tener el tratamiento que corresponde. Pero lo que pasa es que en muchos lados no hay mediastinoscopio y se estadifica con PET, con tomografía, es complejo. Pero Perfecto. la idea del N2 tendría que ser confirmar, y si el N2 está confirmado, antes de la cirugía el paciente tiene que ir a neoadjuvancia. Hoy se considera eso. ¿Sí? Bárbaro. Ese es el concepto así general. Gracias a ambos. De nada. Qué bueno que estaba ese. Esto es lo que voy a decir. No, pero es re complejo. La verdad que los estadios 3A son re complejos, se discuten. Si este año se hace el Congreso de Cáncer de Pulmón, que dudo que sea, o por ahí se hace online, la idea, si quieren ustedes, vamos, o estamos todos en ese congreso y van a ver que la discusión de los congresos son todas alrededor de los estadios 3A. Todos los años se discute lo mismo porque se cambia todo. Van a ver que nadie se pone de acuerdo. Es el estadio donde todavía hay controversias y va a seguir habiendo controversias por un largo tiempo. Perdón, Sí. acá una opinión mía, no sé qué opinás vos.
Creo que en parte ese problema y que no vino a resolver el nuevo TNM es que el 3A es una bolsa de gatos gigante, como que no termina Exactamente. de separar, si es, o sea, para mí es muy distinto si es por T que si es por N, e incluso como dijiste vos, dentro del N, ¿dónde son los ganglios? Como que siento que hay un error, por así decirlo, en cómo lo clasifican, digamos. Perfecto. Bueno, lo que vos dijiste es perfecto, Mechi. Es una bolsa de Totalmente. gato. El 3A es una bolsa de gato, sí. El 3A es una bolsa de gatos. Y no nos ponemos de acuerdo porque no es lo mismo un bulky por un 3A por un bulky mediastinal que por un ganglio solo o dos estaciones, que sea un N2 por el T. Pero bueno, el concepto así generalizado es que si nosotros tenemos el diagnóstico o la confirmación del estadio prequirúrgica, tanto por T o por N, es preferible hacer neoadjuvancia. Y esto es la experiencia propia nuestra, ¿sí? Nosotros todos los estadios 3A por T, o sea que es un tumor de un gran volumen, los mandamos a hacer inducción, ¿sí? Con SEBA. Porque eso, el tumor mejora el tamaño y eso optimiza la cirugía. Y esos pacientes por ahí tienen tumores muy grandes, mayores de 7 centímetros, que complica un poco la lobectomía y con la inducción cambia el tamaño, generan necrosis y es mucho más fácil operarlos. Nosotros hacemos eso, junto con el equipo de oncología trabajamos en nuestra práctica privada. Pero es complejo. El 3A es un estadio, como dijo Mech, es una bolsa de gato que nadie se pone de acuerdo en nada. Es como que en el 3A todo lo que hagas está bien, básicamente. Y Es aparte así. donde lo leas, a mí me pasó por lo menos eso, que lo leía de un lugar, decía una cosa, lo lees de otro lugar, dice otra cosa. Dice otra cosa, nadie se pone de acuerdo. Pero bueno, en realidad hoy hay un grupo, que es el Grupo Internacional para Cáncer de Pulmón, que lo preside Rami Porta, que es el tipo que más sabe de estadificación en cáncer de pulmón, que es un gallego. Entonces lo que se está tendiendo es a apuntar a las normativas que baja ese grupo, ¿sí? Que fue quien inició el cambio de los TNM. El TNM de pulmón tiene un montón de nuevas versiones, y todas se fueron cambiando porque ninguna servía. De hecho, la actual, la última, ya está en revisión por esto que dice Mechi, porque hay cosas que no encuadran. Cáncer de pulmón es una cagada, por decirlo de alguna manera. No tiene buenas sobrevidas, los tratamientos son todos discutidos, es una cosa compleja. Pero bueno, la verdad que en la clase quedó muy bien explicado, por lo menos todo lo que tenemos que conocer sobre cáncer de pulmón.